¿Qué tal? Un periodista, ensayista, escritor muy respetable que yo quiero mucho. Es Héctor de Mauleón, a quien saludo. Buenas noches, Héctor. Señor Marín, qué gusto estar aquí. Pues te sonsaqué porque le has hincado el diente como casi nadie a la historia de la historia en general, pero la historia de la Ciudad de México, sus plazas, sus calles, las anécdotas más importantes que han permanecido durante 300, algunos durante 500 años, otras con esa denominación, y esto está cambiando, Héctor. Sí, pues se cumplen los 500 años de la caída de Tenochtitlan, se acaban de cumplir y es una oportunidad extraordinaria para volver a repensar lo que pasó, para tratar de entender esa herida que venimos arrastrando desde hace 500 años, que no nos deja ver con claridad lo que ocurrió, de dónde venimos. Venimos de un pleito, de una querella entre, pues que los liberales, los criollos primero, luego los liberales, asusaron, incentivaron, y bueno, pues estamos todavía debatiéndonos con la idea de que nos conquistaron o de que no solamente obedecemos o correspondemos o provenimos de una parte de la mezcla de las dos culturas que se encontraron en 1520, 1519, 1520, 1521. Es una oportunidad increíble para poder repensar todo esto. Fíjate que yo no cargo con ese, digamos, trauma, me asumo y supongo que es el caso de la mayoría de la población mexicana que es mestiza. Asumo, si trato de resumir, que tenemos padres españoles y madres indígenas, y por cierto, no solo tenochcas o mexicas, sino de pues un chorro de etnias, como 60 que hay en el territorio de lo que actualmente llamamos República Mexicana. Entonces yo no cargo esos rencores, y esto es como, yo digo, pues como tener un tío con dos cabezas, pues ¿qué le vas a hacer? Es tu tío. Y yo no fui conquistado, tú tampoco, Héctor. Sí, pues sí, ahora estamos viendo una reedición de una relectura, una reinterpretación de esto que pasó hace 500 años con el cambio de nombre de la calle del Puente de Alvarado. Ya es algo que a mí me escandaliza un poco. Puente de Alvarado es el primer lugar que nombraron los españoles después de la conquista. Es el primer lugar que identificaron, es el nombre más antiguo, porque cuenta Bernal Díaz que ya caída Tenochtitlan, fueron ahí a esa zona donde estaba el canal de los toltecas para ir a ver si era posible que Alvarado hubiera dado el salto que decían. Entonces ahí concluyeron que no había manera. Es por eso dice Bernal que es una patraña lo del salto de Alvarado. Lo cierto es que iba huyendo y pasó como pudo, muchos pasaron entre los cuerpos, los caballos de españoles y de indígenas que habían caído en el canal mientras huían despavoridos. Y entonces comienza la denominación de ese lugar, pues, diciéndole muy al principio, antes de que exista la catedral, antes de que existan los portales, antes de que exista lo que hoy llamamos el Zócalo, cuando apenas es muy vaga el trazo de todo eso, ellos ya designan a ese lugar como allá donde fue el salto de Alvarado. Entonces ahorita, por una razón de manoseo político, se decide eliminarla para ponerle México Tenochtitlan, cuando pues es un tramo en realidad de la calzada de Tlacopan, es un tramo de la calzada México-Tacuba, es la calzada más antigua, de las tres calzadas más antiguas que hay en el continente americano. La otra es Tlalpan, precisamente, y la otra es la calzada de los Misterios, la actual calzada de los Misterios, que eran los tres caminos por los que Tenochtitlan se conectaba con la tierra firme. Con tierra firme a la orilla de los lagos, ¿no? Así es, estas calzadas estaban rodeadas de agua. Por eso las casas que se han construido en esos alrededores suelen ser salitrosas, porque están hechas sobre el lecho seco de un lago, sobre el fango
de estos lagos. Y la otra cosa es quitarle el nombre al árbol de la noche triste. Ya sabemos que es simplemente un lugar referencial, mítico, no hay posibilidades o no hay registro de que ahí Cortés haya pasado una noche llorando o se haya sentado a llorar, pero es un referente porque es el único que queda de los viejos agüehuetes que había en ese, o que debió haber en ese tramo, por eso se ha vuelto un lugar tan simbólico. Detrás del mercado de Tacuba, ¿no, Héctor? Así es uno que está vivo además. Que pudo haber sido aquel, pero... Bueno, no sé si fue aquel, pero sí contemporáneo de los sucesos de esa noche. Bueno, la redenominación o este bautizo que se antoja ridículo, pues quitando el nombre de lo que por ti ahora sé que es la primera calle, vía, el primer paso que tuvo una nomenclatura que era Puente de Alvarado, pues ahora desaparece. Yo quiero que la audiencia considere que Héctor de Mauleón, periodista, ensayista, escritor, es autor de quizás 12, 13 libros, entre los que se encuentran La ciudad que nos inventa, La ciudad oculta y El secreto de la noche triste, y que con el querido Rafael Pérez Gay escribiste sobre el centro histórico 200 lugares imprescindibles. De eso platicamos aquí en El Asalto a la Razón. Espero que te acuerdes, Héctor. Y claro, sí, le agradezco mucho, señor Marín. No, sin agradecimiento, es mi chamba. Pero tienes muy estudiado, y aquí tengo recuperadas algunas de tus expresiones sobre este afán de enterrar o querer reinventar el pasado, lo cual pues solo conduce más bien como al olvido, ¿no? Exactamente. Lo único que hemos logrado es la desintegración de la memoria, no tener ninguna certezas, pero es una pulsión tan antigua entre nosotros. Es famoso que los mexicas quemaron el pasado, inventaron, escribieron nuevos códices con un pasado mítico para construirse ellos en su presente. Y luego pues ya vimos cómo el proceso de la conquista consistió en arrasar una ciudad que dicen que era mágica y maravillosa, la ciudad de Tenochtitlan. Y el proceso de independencia y del siglo XIX pues consistió en anular el pasado colonial, del mismo modo que el porfiriato quiso borrar ese siglo de matanzas entre hermanos y de horrores, y de la misma manera que la revolución hizo añicos el porfiriato, y de manera que cada sexenio va demoliendo lo del anterior para inventarse como un México nuevo siempre, como una justificación del pasado con rumbo al progreso, rumbo a la verdad, rumbo a la modernidad. Cada sexenio le ha agarrado una bandera, pero siempre a costa de sepultar, de desfigurar, de destruir lo anterior. No somos muy buenos para preservar. Uno de los grandes problemas de la Ciudad de México es cómo hemos aniquilado su memoria. Era algo que alegaba Guillermo Tovar y de Teresa cuando decía que los gobernantes se sienten dueños de la ciudad y se sienten con derecho de quitar y de poner y de reinventar cuando ellos se van y la ciudad queda y los habitantes quedamos y la memoria también queda, aunque a veces más deteriorada. Bueno, creo que estas modificaciones, tergiversaciones de la originalidad que hubo, pues debieran ser aquí sí consultadas a la población de las colonias, de los barrios, de los callejones, cómo aceptar que de pronto el Callejón del Beso, por decir algo, en Guanajuato, pues de pronto se llame Boulevard Cuarta Transformación. Ya lo han hecho muchas veces y ha sido terrible. Pues usted recordará que Niño Perdido y San Juan de Letrán le despojaron su nombre para ponerle Eje Central, Lázaro Cárdenas.
los nombres que la ciudad venía arrastrando desde su fundación y que se habían hecho a partir de leyendas, de relatos, de sucedidos, de personas que habían vivido en estas calles, nombres mágicos y muy evocadores que fueron sustituidos por nombres de repúblicas latinoamericanas, ¿no? República de Colombia, Guatemala, Argentina, Paraguay, etcétera, asesinando nombres tan bellos como La Quemada o La Joya o los sepulcros de Santo Domingo, etcétera, ¿no? Bueno, recuerdas a Guillermo, el querido Guillermo Tovari de Teresa, quien pues dejó testimonio de lo que fue la devastación de todo el arte, bueno, la arquitectura colonial, con este afán, por cierto, de los liberales del siglo XIX por borrar todo vestigio de la presencia española o de lo que fue la Nueva España, pues. Es un libro tristísimo, se llama Crónica del Patrimonio Perdido, y son 2 tomos que se editaron en los años 90, con fotos, con litografías, con lo único que queda de una serie de lugares que ya no están, que ya fueron demolidos para que pasaran por ahí coches, para ponerle asfalto, para ponerle pavimento, para hacer estacionamientos, para hacer estos edificios espantosos de cristal y de acero que empezaron a proliferar en la Ciudad de México en los 50, 60. Y entonces es un libro muy, muy dramático porque nos arroja a la cara todo lo que hemos dejado que se vaya. Lo tengo, Héctor, lo tengo y lo aprecio tanto como me imagino igual que tú. Pero, pues te recuerdo que él decía, por ejemplo, sufrimos una enfermedad, una furia, un deseo de autodestrucción, de cancelarnos, de borrarnos, de no dejar huella de nuestro pasado. En Roma, los bárbaros aniquilaron algo que no les pertenecía. En México, nos hemos dedicado a destruir lo nuestro. Así es, así es. Esa es la fatalidad de esta ciudad. Héctor, es mucho lo que creo que vale la pena hablar sobre esta pretensión de reinventar la historia, reinventar de hecho la ciudad. Yo te pido que permanezcas acá para continuar con la plática, ¿te parece? Encantado, señor Marín, muchas gracias. Gracias a ti y a la audiencia. Buenas noches.